Y bueno, yo añadiría que es innegable bueno, en primer lugar, la Unión Soviética, desde su primer plan quinquenal del 28, ya se reorienta a la guerra. Luego tenemos un pico o sea, esto fue en el 28. Luego en el 38 se acelera todavía más y luego en el 40, cuando ven que los alemanes han llevado por delante a Francia y demás, todavía se acelera más, ¿vale? Desde el 40. Bueno, eso por un lado. Luego tenemos también que, obviamente, cuando Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra a Alemania el 3 de septiembre, no lo hacen con la Unión Soviética el 17, o sea, cuando Alemania invade lo que o sea, perdón, cuando la Unión Soviética invade lo que queda de Polonia, porque en el fondo quieren que Alemania y la Unión Soviética terminen chocando para beneficiarse de eso. O sea, por un lado tenemos que Francia y Gran Bretaña quiere que Alemania se enfrente contra la Unión Soviética. Por otro lado, tenemos a la Unión Soviética que quiere que Alemania se enfrente contra Francia y Gran Bretaña para luego entrar ellos y recoger los restos. Y por otro lado tenemos a Estados Unidos, que también está esperando a que Alemania esté débil para poder intervenir y recoger la migaja. En resumen, que tanto Francia como Gran Bretaña, como la Unión Soviética, como Estados Unidos, está esperando que Alemania se enfrente contra quien sea que tenga alrededor para luego entrar y poder recoger los frutos de una guerra que no van a tener que soportar en primera persona o que van a dejar que sea otro quien lo haga. Es así, ¿no? Pero Alemania es lo que se encuentra también en parte. Sí, sí, claro, cada uno tiene sus planes, como es natural y Sí, sí. lógico, ¿no? Al final, la Segunda Guerra Mundial estalla, o sea, la declaración de guerra aliada a Alemania es por una cuestión geopolítica. Es porque Alemania ha roto el equilibrio en Europa Central y amenaza con convertirse en la potencia hegemónica, como hemos dicho antes, de un modo que sobre todo para los británicos, aunque también para Francia por una cuestión elemental de vecindad, pero para los británicos resulta inaceptable, ¿no? Todos lo sabemos, la vieja política británica del equilibrio del poder, del balance of power, que básicamente consiste en que en Europa haya un equilibrio, puesto que como yo soy reina de los mares, pues el mundo me pertenece en definitiva, ¿no? Si logro que en Europa haya un equilibrio. Esa es el interés de Inglaterra. Inglaterra entra en guerra por eso, no entra en guerra por razones de tipo moral de ningún tipo, ¿no? Como en ocasiones se nos vende en absoluto, ¿no? Y lógicamente cada uno tiene sus objetivos. En el caso británico, para que no haya pues esa ruptura del equilibrio europeo. De hecho, como todos sabemos, Gran Bretaña viene favoreciendo a Alemania desde el ascenso de Hitler hasta 1936-37 aproximadamente. La actitud británica es favorable a Alemania porque contrapesa la hegemonía francesa en el continente. Y entonces le interesa, y además como vaya a dar contra la Unión Soviética, le interesa que Alemania sea fuerte, sea potente. La política francesa es una política que va a remolque de la política británica de una forma muy clara. Se ve en todas las alianzas que tejen los franceses, se ve en el papel que juega Francia, por ejemplo, en el Comité de No Intervención durante la Guerra Civil Española, se ve en la política que desarrolla al respecto de Italia, es decir, que cada uno juega su papel efectivamente. Y detrás de todo esto, esto es clave, está la Unión Soviética también. Está Stalin con sus intereses. ¿Y cuáles son los intereses de Stalin? Los intereses de Stalin es que en Europa occidental estalle una guerra para que los países capitalistas se despedacen y después de una devastación que él supone semejante a la de 1914-18, la Unión Soviética, el comunismo pueda alzarse sobre las ruinas de una Europa devastada y tenga la posibilidad verdaderamente de extender el comunismo por el mundo. A veces perdemos de vista este asunto porque a Stalin, sobre todo en las últimas décadas, se le ha caracterizado como una especie de nacionalista ruso, más o menos disfrazado o vestido con los ropajes del socialismo real, del comunismo y demás, pero en el fondo lo que era un patriota ruso o un nacionalista ruso y tal. Y creo que es llevar las cosas demasiado lejos, en mi opinión. ¿Que hay componentes de ese tipo, de ese estilo? Sí, pero fundamentalmente esos componentes son puramente funcionales. Es decir, los utiliza para conseguir su objetivo final. Y su objetivo final es la expansión del socialismo por el mundo. No nos engañemos al respecto de esto. Por tanto, él firma el pacto con Hitler porque cree porque quiere que estalle la guerra, básicamente. Porque cree que en el enfrentamiento entre Francia, Gran Bretaña y Polonia por un lado y Alemania por el otro, el débil es Alemania. Y en realidad, a medio o largo plazo, así era, claro. Y entonces quiere favorecer al débil para que Hitler de esa manera se atreva a enfrentarse a los occidentales. Si Hitler hubiera tenido que enfrentar una coalición franco-británico-polaca-soviética, muy probablemente a lo mejor no se hubiera atrevido, digamos,
a invadir Polonia el 1 de septiembre del 39, a lo mejor habría tenido, no lo sabemos, es historia ficción desde luego, pero en cualquier caso, por parte de Stalin se trataba lógicamente de que el escenario se dispusiera de la manera más favorable posible para sus intereses. Y sus intereses era que estallase una guerra en Europa Occidental. Por eso él pensaba que la guerra iba a ser como la de la Primera Guerra Mundial, que iba a ser una guerra de desgaste, una guerra entre dos poderes bélicos equilibrados. Y claro, cuando en 6 semanas Alemania liquida por completo a Francia y, bueno, Francia y al resto de ejércitos que están allí, el cuerpo expedicionario británico, como sabemos, tiene que salir corriendo, Holanda, Bélgica, etcétera, además de Dinamarca y Noruega, se queda absolutamente empavorecido y bueno, se le retrata como un hombre que fuma una pipa tras otra, andando por los largos pasillos del Kremlin y diciendo casi a voz en grito: los alemanes nos van a comer vivos, los alemanes nos van a destrozar. Stalin hace una apuesta que le sale mal, que le sale rematadamente mal. Lo que pasa es que al final, bueno, cuando ganas el partido, nadie critica al entrenador. Y bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Efectivamente, puesto que Stalin finalmente acaba ganando la guerra y siendo el gran vencedor de la guerra, eso parece que todo estaba planificado desde el principio y que salió a pedir de boca y que realmente es el gran muñidor de la estrategia detrás de los acontecimientos. Y solo es así en parte. En realidad, la Unión Soviética cometió errores, Stalin cometió errores de carácter diplomático y de carácter militar, cometió errores muy, muy gruesos, ¿no? Bueno, podríamos hacer un largo listado de los mismos, y desde luego no fue una política exterior en absoluto lúcida ni lúcida por parte de Stalin, aunque también también consiguió algunos objetivos que hay que valorar, ¿no? Y que hay que poner en su lógica perspectiva, pero digamos que el objetivo básico de que se desatara una guerra en Europa Occidental que iba a desgastar a los alemanes y a los aliados y después llegar él y recoger los pedacitos, eso no sucedió en absoluto. Incluso al contrario, lo que logró fue que el ejército alemán, que ya era militarmente hablando el mejor ejército del mundo, el ejército alemán se fogueara y adquiriese una experiencia que no tenía anteriormente, porque algunas unidades del ejército alemán en Polonia no estuvieron muy, muy brillantes precisamente por la inexperiencia, no por otra cosa, ¿no? Y bueno, conocemos la cantidad de averías que hubo, tanto en la marcha sobre Austria como luego en Chequia y en Polonia en 1939. Es decir, que todavía era un ejército bisoño en ese sentido, ¿no? Bueno, pues la campaña del oeste lo que hizo fue que dio a Alemania una experiencia y un savoir-faire, ¿no? Bueno, pues con el que no contaba y fue todo gracias a Stalin. Y efectivamente luego estuvo muy cerca de hacerse real aquello que decía Stalin de que nos van a comer vivos. Y con esto no quiero decir en fin, lo que quiero decir es que Stalin tenía sus propios objetivos, y que los alemanes no se iban a acoplar a ellos ni Stalin a los de los alemanes, pero que en cierta manera todos convergían para provocar la situación, como bien has comentado tú antes, para provocar la situación tal y como se nos aparece, pues eso, en el periodo al que tú te referías, del otoño de 1940, comienzos del 41, que es una época particularmente importante porque es la que nos revela cuáles eran los intereses que había detrás de todo esto y cuáles eran las intenciones de cada cual.